Casi todos los ejercicios de calistenia se pueden hacer en cualquier lugar y con poco o nada de equipamiento. Tal vez unas cuantas barras y eso es todo. Sin embargo, esta simplicidad crea una limitación. A diferencia del levantamiento de pesas, no podemos aumentar fácilmente la carga de un ejercicio. Debido a esta limitación, la calistenia naturalmente se convierte en un campo de juego para las técnicas de intensidad y formas creativas de modificar las series. En calistenia realmente no cambiamos cuánto pesamos para hacer un ejercicio más pesado o más ligero. Reducimos la cantidad de puntos de apoyo en el caso de pasar de una flexión a un fondo. O aumentamos la distancia entre el centro de masa y el punto de pivote, como en el caso del front lever. O aumentamos la tensión en una parte específica del cuerpo, cambiando la distancia o la altura de nuestro punto de apoyo, como en una flexión declinada o elevada. También puedes aumentar el torque individual o la carga simplemente reduciendo la cantidad de músculos que estás usando, como en una extensión de tríceps con peso corporal comparada con una flexión de pecho. Esto a menudo hace que los ejercicios de aislamiento en calistenia sean más difíciles que los ejercicios compuestos. La mayoría de estos cambios crean o hacen un ejercicio completamente diferente o los convierten en una variación. Pero más allá de estas opciones para aumentar la carga, ¿a dónde vas después de una flexión declinada? Si no detuviéramos la declinación como una progresión en una flexión, inevitablemente estaríamos transformando la flexión en una flexión en parada de manos. Mover nuestras partes del cuerpo a veces recluta otros músculos que no eran los que se pretendían usar. Y a veces el aumento de carga en la calistenia significa que estamos usando músculos diferentes. Por lo tanto, una vez que declinamos ligeramente la flexión para dar más tensión a las manos en lugar de los pies, ¿qué podemos hacer? Podrías hacer una flexión a un brazo, pero hacer este tipo de ejercicios tiene sus propios sacrificios y desventajas. Tal vez no tienes la fuerza para hacerlos o estás guardando tu energía para otros ejercicios y no estás dispuesto a gastarla en un ejercicio unilateral pesado que te va a quitar mucho tiempo y energía. La respuesta es que no podemos aumentar el torque o la pesadez de una flexión estándar después de una ligera declinación sin cambiar significativamente el ejercicio. Para muchos, esto es una gran desventaja de la calistenia. Aquí es donde los principiantes de calistenia aprenden a modificar sus series y repeticiones antes que los principiantes del gimnasio. La mayoría de los programas de hipertrofia en levantamiento de pesas son fijos en el sentido de que apenas se recomienda hacer cambios en la programación. Eso es porque el cambio no ocurre en la cantidad de series o en la frecuencia que haces, sino que principalmente simplemente aumentas la carga. Podrías decir que en la calistenia vemos lo opuesto. Nuestro peso corporal fijo nos obliga a hacer cambios constantes en nuestra programación, ya sea en la cantidad de series y repeticiones que hacemos, como en la calistenia de altas repeticiones, o en el aumento de carga que ocurre cuando pasas a una progresión. Si el principiante de calistenia tomara un programa fijo donde los ejercicios, la frecuencia y la cantidad de series y repeticiones no cambian, se quedaría estancado como un principiante eterno. Una modificación más compleja de las series y repeticiones serían básicamente las técnicas de intensidad o cualquier técnica que modifique cómo se supone que debas hacer la serie. Y aquí es donde la calistenia realmente brilla. La carga fija en una flexión parece una desventaja. Sin embargo, esta carga fija en realidad es muy buena cuando se trata de aplicar técnicas de intensidad. Las técnicas de intensidad son modificaciones en cómo haces una serie para hacerla más difícil. La mayoría de las veces aumentan la cantidad de repeticiones y series que haces. La intensidad en este sentido no se define por la cantidad de carga que estás usando, sino por la sensación incómoda que sientes cuando llegas al fallo. Si estuvieras usando una carga realmente pesada, las técnicas de intensidad serían más difíciles de hacer o no habría un punto en hacerlas. Si la carga de la tensión fuera lo único que importara, entonces los culturistas no harían ninguna técnica de intensidad en absoluto. Sin embargo, sí las hacen, lo que significa que hay un beneficio o utilidad en usarlas. Eso significa que el tiempo bajo tensión importa, y cuando se trata de técnicas de intensidad sería el tiempo bajo tensión mientras estás en ese estado de incomodidad al acercarte al fallo. Técnicas de intensidad como un superset del mismo músculo donde haces dos ejercicios seguidos que usan los mismos músculos, como pasar de una flexión a un fondo. O un rest pause donde primero llegas al fallo y luego esperas de 5 a 15 segundos y después vuelves a llegar al fallo.
o un superset tipo drop set donde pasas de un ejercicio más pesado a uno más ligero, como pasar de un fondo a una flexión. Estas técnicas son geniales en la calistenia porque pasar del ejercicio A al ejercicio B no requiere absolutamente nada, a diferencia del gimnasio donde tendrías que acaparar equipo o esperar por él. Estas modificaciones en cómo haces las series están tan presentes en la calistenia hasta el punto de que existe una forma específica de entrenar basada en estas técnicas. Como sabes, un superset son 2 ejercicios hechos seguidos, sin descanso entre ellos. Si sabes un poco sobre calistenia, sabrías que el entrenamiento en circuito existe. El entrenamiento en circuito son más de 2 ejercicios hechos seguidos, sin descanso entre ejercicios. En cierto modo, podrías decir que el entrenamiento en circuito es básicamente la evolución del superset, o que el superset creó un entrenamiento completamente diferente por sí mismo. Debido a la carga fija de algunos ejercicios, no solo vemos más uso de técnicas de intensidad, sino también técnicas diferentes como el entrenamiento EMOM, donde haces un número determinado de repeticiones cada minuto y descansas el resto del minuto. Puedes apuntar a la intensidad en el entrenamiento EMOM o intentar apuntar a trabajo de volumen. La calistenia de altas repeticiones a primera vista puede parecer muy demandante en el tiempo. Después de todo, cada repetición toma tiempo de hacer. Por lo tanto, muchas repeticiones deberían tomar mucho tiempo. Sin embargo, esto solo es el caso cuando no tomas en cuenta las técnicas de intensidad. Con técnicas de intensidad como supersets y rest poses, básicamente haces un WinRAR y comprimes tu volumen de entrenamiento mientras lo haces más difícil. Las técnicas de intensidad pueden ayudarte a ver tu entrenamiento de forma diferente. No solo se puede aumentar la intensidad a través de la carga, sino también modificando cómo haces la serie y la cantidad de repeticiones que puedes hacer como resultado de esa modificación. La carga fija de muchos ejercicios de calistenia y la facilidad del montaje de todos los ejercicios de calistenia la hacen perfecta para las técnicas de intensidad o cualquier técnica, y por eso la calistenia es el campo de juego de las técnicas de intensidad o de cualquier técnica.